Ahí está. Entonces, Temas de América Latina comenzó en el año 2020 y desde entonces nos reunimos mensualmente a través de la plataforma Zoom. Sí. Tenemos un grupo compuesto por amigos, conocidos, interesados en temas relacionados con América Latina, con un enfoque particular en la historia. La mayoría de estas charlas informales son en idioma español, con el objetivo de fortalecer y preservar nuestras raíces culturales. Hoy tendremos el gran placer de presentar a Luis Guarda, quien nos hablará sobre el tema titulado Américo Vespuccio. Así que adelante y por favor silencien los teléfonos de vuelta o a otros aparatos. Adelante entonces, Luis. Ya, gracias, Ovidio. Ujú. Bueno, yo cambié un poco el nombre de la presentación a última hora. En vez de Américo Vespuccio, la llamé América y Américo Vespuccio, la historia de un error histórico. Eh, Ah, Hoy día estamos, espera, porque tengo aquí un pequeño problema. Un segundo. estaba con audífono. Ahí está. Alfonso, Ya. poner el mudo, Alfonso. Ok. Eh, Hoy día estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Estoy en la República Mexicana, de donde es oriunda mi esposa Aurora. Bueno, hablando del tema de América y Américo Vespuccio, me parece que todo escolar sabe el origen del nombre de América y que deriva del nombre de Américo Vespuccio. Por lo menos en mi época de colegio, todo el mundo sabía esto. Yo no sé si hoy en día, con el deterioro de la educación, la gente sabe el origen del nombre. Pero me parece que la mayoría de las personas no saben por qué realmente el Nuevo Mundo derivó su nombre de este famoso italiano originario de Florencia. Para preparar esta charla me basé fundamentalmente en un ensayo del extraordinario escritor austríaco Stefan Zweig, y también en un libro italiano, Americo Vespucci, L'Exploratore Ponto. El- el- la base fundamental de esta charla está basada en los escritos de Stefan Zweig. También usé, obviamente, fuentes del Internet, y cuando estaba más o menos en la mitad de la preparación de la charla, me recordé de la inteligencia artificial y me metí en eso. Entonces le pedí a la inteligencia artificial que me preparara la charla y me dio realmente digamos, diapositivos con algunos puntos que eran interesantes, pero que realmente no los usé mucho, con una pequeña excepción que ya veremos. Bueno, ¿por qué se llama entonces América? ¿Por qué lleva el nombre de Américo Vespuccio? Porque Américo Vespuccio no descubrió el continente americano, fue Cristóbal Colón. Tampoco fue el primero en pisar el continente, porque los primeros en pisar el continente fueron Cristóbal Colón y Sebastián Cabot, que llegó a Terranova. Tampoco declaró él falsamente haber descubierto América o haber sido él el primero en pisar tierra americana. Nunca afirmó eso. Tampoco como cartógrafo usó o propuso su nombre para designar las nuevas tierras. Nunca lo hizo. Entonces, ¿por qué América lleva su nombre? Basado en el ensayo de Stefan Zweig, que voy a usar más o menos la misma forma como él presenta la situación, ¿no? Una comedia de errores, coincidencias y malentendidos. Una comedia en 5 actos. La controversia acerca de el nombre de América ha durado varios siglos. Probablemente en el siglo XX ya quedó establecida las bases claras de por qué se llama América, por qué América tiene este nombre. Pero ha habido una especie de controversia y batalla entre la gente que es pro Américo Vespuccio y los que son contrarios, los primeros llamándolo el padrino de América
y los otros llamándolo un mentiroso, ladrón de un honor que no le corresponde, engañador, etcétera, etcétera. Pero empecemos por el comienzo. En el año 1000, más o menos, Europa estaba sumida en la Edad Media, a la cual se le llama la época oscura de Europa, aunque últimamente parece que no era tan oscura y tal vez sería mejor designarla que vivía un periodo de penumbra. Bueno, eh, en esa época Europa estaba muy encerrada. Todo lo que se había conocido anteriormente, que conocían los romanos y los griegos, como que se había olvidado. No se veía más allá del mar Mediterráneo. Se sabía que había Asia y que había África, pero poco se sabía de esos lugares. Pero con las cruzadas que ocurrieron en el siglo XI al siglo XIII, no todo fue guerra, no todo fue conflicto, porque se abrieron las puertas y ventanas que vieron a un mundo que poco se conocía, Asia. Vieron que los árabes tenían conocimientos que los europeos no tenían o habían olvidado. Vieron que los árabes tenían sedas magníficas, joyas, que tenían especies que traían de Asia. Hablaban de viajes hacia el oriente. Todo esto abrió los ojos de los europeos que fueron a Tierra Santa con las cruzadas. También las invasiones mongolas que vinieron desde el Asia y que afectaron terriblemente a Europa, especialmente a Polonia, Hungría, la actual Ucrania, fueron muy destructoras, pero a pesar de eso abrieron algunos caminos hacia el Asia porque hubieron embajadas para tratar con los invasores. Incluso el Papa envió un embajador a tratar con el Gran Khan para ver cómo podían solucionar estos problemas. Así que se abrieron ventanas hacia un mundo que se había olvidado. En 1298 llegan a Venecia tres personajes vestidos raramente, dos personas de mayor edad y un joven, este último Marco Polo, y curiosamente hablaban perfecto veneciano. Ellos cuentan, después de haber estado varias décadas en Asia, especialmente en el área de China, cuentan de las maravillas de ese continente. Así que se abren estas ventanas acerca de un mundo, como decía yo, olvidado. Y entra entonces en juego el infante don Enrique, al quien llamaron el navegante, aunque él nunca navegó, pero ya veremos por qué. En esa época, de la que estamos hablando, se pensaba desde el tiempo de los romanos de que el mundo terminaba realmente en el Atlántico, y hay un lugar en España que se llama Finisterre, en Galicia, que se pensaba que ese era el fin del mundo y que más allá había solamente un océano que no se podía cruzar. Bueno, el infante don Enrique, llamado el Navegante, estableció su lugar de operaciones en el Cabo Sagres, al sur de Portugal, y fue responsable de la exploración portuguesa. Los portugueses, bueno, y los españoles también, ya sabían de, de este mundo olvidado del Asia y las posibilidades económicas que podría traer poder comerciar con esos lugares. No se podía hacer a través el área de Tierra Santa porque estaba ocupada por los árabes, así que había que buscar nuevas rutas para llegar allá. Eh, el infante don Enrique convocó a su lugar a sabios de la época, colecciona mapas, noticias náuticas y estudia el problema de cómo empezar a explorar y avanzar en dirección al Asia. En aquella época muchos sabios declaraban la imposibilidad de un viaje más allá del Ecuador, que más allá había solamente fuego, tierras inhabitables, que los barcos se perderían. Pero habían algunos eruditos judíos y árabes que no estaban de acuerdo con esta posición. Además, habían algunos relatos de fenicios que habían circumnavegado África.
los moros hacían travesías por tierra hacia el sur del Sahara en busca de esclavos, y ellos no querían contar que más allá había realmente un mundo lleno de gente, porque simplemente no les convenía. Además de eso, en esa época ya se habían desarrollado algunos aparatos tecnológicos, había llegado la brújula de China y se había desarrollado el astrolabio náutico que permitía la ubicación de las naves en el océano. Y comienza entonces la exploración y el descubrimiento de nuevas tierras o el redescubrimiento de algunas tierras que antes se habían descubierto. Por ejemplo, la isla Madeira en 1419, el 35, Ínsula Fortunata, que hoy día se llama Islas Canarias, se llegó al Senegal en el año 45, el 1486, Bartolomé Díaz llega al Cabo de Nueva Esperanza en el sur de África, y en 1499 Vasco de Gama llega a la India y regresa de la India. Finalmente se abre la ruta hacia las Indias para poder comerciar, traer especies, etc. Pero en el año 1492, este es un año crítico, fundamental. Aquí comienza realmente nuestra historia. Y realmente comienza la historia de nosotros, los latinoamericanos. Muchas cosas importantes ocurrieron este año. En primer lugar, a principio de año, cae Granada. Finalmente se completa la reconquista de la península ibérica y los moros son expulsados. Pocos meses después, los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos de la península ibérica. Ese mismo año se eligió un papa español, Rodrigo Borja, de origen veneciano, nacido de origen valenciano, cuyo nombre italianizado es Borgia. Fue Alejandro IV o sexto, ahí me confundí. Ese mismo año llega Américo Vespuccio a Sevilla. También hay problemas en Italia. Lorenzo el Magnífico muere, que era el que gobernaba Florencia, y obviamente se descubre América. Y ahí tenemos a Cristóbal Colón, descubridor de América. Él pensaba de que había un camino más corto hacia las Indias, navegando hacia el oeste, hacia el poniente, y se basaba en un libro publicado por un obispo, Pierre Dailly, que fue un obispo muy importante en el periodo del gran cisma de la Iglesia Católica en el siglo XIV y XV, en que habían dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Él publicó un libro, un tratado de varios libros que se llamaba Imago Mundi, en el que hablaba sobre cartografía, astronomía, geografía, etc. Y en este libro declaraba que el mundo era redondo y era más pequeño de lo que se pensaba. Basado en eso, Cristóbal Colón, que había leído extensivamente el tratado y había hecho muchas anotaciones en los bordes, basa su idea de viajar hacia las Indias en dirección oeste. Además estaba este mapa de Toscanelli de 1474, en que, como ustedes ven aquí a la derecha, ven la península ibérica, ven las islas británicas, África, y al frente, en dirección oeste, está dibujado Katai y Manji, eso significa China, y Chipangú, que es Japón. Perdón, ¿todos ven el slide? Sí, sí. Ok, ¿Y ven la flecha? Sí. adelante. Ok, ya. Entonces, basado en estas dos cosas, fundamentalmente, Colón planea sus viajes a las Indias. Hizo 4 viajes,
El primero marcado aquí en rojo, en que el hombre llega primero que nada a las Bahamas y también estuvo en Cuba, Santo Domingo y regresa primero parando en Lisboa y después llegando a España. El segundo viaje en el cual nuevamente explora las islas del Caribe, establece una colonia en Hispaniola y regresa. Y el tercer viaje, esto es importante porque volveremos a hablar de esto más adelante, en que explora la costa venezolana. La costa venezolana. En el cuarto viaje exploró América Central. Pero a pesar de todo esto, Colón siempre pensó que había llegado a las Indias. En el 92 partió del puerto de Palos, como todo el mundo sabe, llegó a las Bahamas, Guanahani. Colón había firmado una especie de contrato con los reyes católicos, se le otorgaba los títulos de almirante y virrey y gobernador de las nuevas tierras descubiertas, y apenas puso pie en tierra, se hizo llamar inmediatamente almirante. Hay muchas pinturas sobre el desembarco de Colón en tierras americanas, esta es una de ellas, obviamente que es una pintura ficticia porque después de tantos meses de un zozobroso, de un viaje de mucha zozobra, obviamente no iban a estar vestidos tan elegantemente, además creo que el trasfondo se ve un clérigo, en el primer viaje de Colón no habían clérigos en la tripulación. Saliéndome un poco del tema, quiero mostrarles este cuadro de Dalí sobre el descubrimiento de América, en que es un cuadro muy interesante, muy bonito, muy bien hecho, que está en el Museo de San Petersburgo, en Florida, en que se ve un Colón joven llevando una de las naves hacia tierra y tiene ahí un estandarte en la que en la forma de Virgen María está la que fue su musa, su esposa, su amante, Gaia. Eh, Hay también estas lanzas. Luis, eh, ¿puedes parar un minuto? Hay un pequeño problemita técnico acá. ok. Un minuto, ¿eh? Estamos viendo acá con las... Están todos viendo los slides, me dicen, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. Ok. ¿Cuál es el problema? Hay un problema con el sharing. A ver, puedes entrar y salir de vuelta del sharing. Ok. Entra y sale. Entro nuevamente. Entra nuevamente. ¿Quién no podía ver? Yo no lo podía ver. Ya, No, ¿y ¿por qué no me dijiste antes? A ver. espero que... No, está bien. Tenés que operar el otro ojo. Ahora sí lo veo perfectamente. Adelante. Estaba hablando de este cuadro de Dalí, muy interesante. Se basó también en el cuadro de las lanzas, la rendición de Breda de Goya, a quien él admiraba mucho. Este cuadro, a lo que habían aludido inicialmente, plantea la posibilidad de que Colón haya sido catalán. Están los colores de Cataluña, etcétera. Pero esto no es parte de esta presentación. Como decía anteriormente, Cristóbal Colón afirma que ha llegado a la India, que no conoció al gran Khan de Marco Polo, pero que llegó a la isla de Singapur, que es Japón, y luego desembarcó en Manji, China. Y que si hubiera viajado unos días más, habría llegado al Ganges en la India. En los otros viajes de Colón, como ya mencioné anteriormente, exploró las islas del Caribe. En el tercero llegó a la costa venezolana, la desembocadura del río Orinoco, y estuvo en la península de Paria, en Venezuela. Este nombre es importante, ya veremos por qué. Cree haber llegado cerca del paraíso terrenal y en el último viaje explora Centroamérica. Aquí está la península de Paria, en Venezuela, que está muy cerquita de Trinidad y Tobago, como pueden ver, pero esta península es venezolana. Colón muere en Valladolid en 1506, a la edad de 55 años, hundido en la miseria, desposeído de sus títulos. Después del tercer viaje volvió encadenado a España y nunca supo realmente que había encontrado un nuevo continente.
Y aquí entramos entonces en la historia que queremos presentar hoy día. Américo Vespucio. Es el hombre, como ya dijimos, en cuyo honor se bautizó América. Florentino de estirpe noble, nació en 1454, su padre era notario, recibió una formación humanista de un tío, clérigo, con quien participó en una embajada que los Medici enviaron a París, donde vivió algunos meses. Trabajaba para un primo de Lorenzo el Magnífico y se le encargó en 1491 que se estableciera en Sevilla como ayudante de un agente comercial de los Medici que se encargaba de armar y aprovisionar barcos. Llega a Sevilla en 1492, participa en los preparativos del viaje de Colón, a quien conoció en persona. Se dice que Vespucio hizo 4 viajes a América. Sin embargo, de estos 4 viajes, se duda que el primero y el cuarto en realidad se hayan realizado. El primero parece ser una invención basado en algunos hallazgos del segundo viaje, y el cuarto viaje aparentemente participó en la organización, pero al final no se embarcó. Hay claras evidencias de que hizo lo que se llama el segundo y el tercer viaje. El segundo viaje en una flota fletada por el rey de España, el tercer viaje en una flota fletada por el rey de Portugal. Estos son los viajes que claramente se han establecido como viajes de Vespucio. En rojo el primer viaje, en el que explora el norte de Venezuela y parte del Brasil, y el tercer viaje en el que explora nuevamente las costas de Brasil, y no está claro hasta dónde llegó hacia el sur. Algunos dicen que llegó un poco más al sur de la desembocadura del Amazonas, otros dicen que llegó hasta el área del Río de la Plata, y más aún algunos dicen que llegó un poquito al norte del Estrecho de Magallanes. Lo que sí se sabe es que exploró las costas del Brasil. Bueno, aquí comienzan entonces los errores, coincidencias y malentendidos. En 1513, en Florencia y en París aparecen unas hojas impresas en latín tituladas Mundus Novus. Recuerden que la imprenta se inventó alrededor de 1450, pero ya se empezó a usar en muchos lugares. El autor de este Mundus Novus era un tal Albericus Vespucius. Esto estaba en latín. Era una especie de carta dirigida a los Medici, un informe epistolar. Las grandes casas comerciales, como la de los Medici, los Fugger, los comerciantes venecianos, etcétera, tenían sucursales en muchas ciudades europeas y tenían importantes sucursales en Sevilla, que era el centro económico y comercial del Reino de Castilla. Este panfleto causó gran conmoción. Estas cartas, cuando caían en manos de un impresor emprendedor, las publicaban, las modificaban, hacían editoriales de ellas, las cambiaban para hacerlas más atractivas a quienes ellos querían llegar y vender. Recuerden, en esa época no había periódicos, ¿no? Entonces, esta era una forma de enterarse, por lo menos, de las clases educadas. Este panfleto, como dije, causó gran impacto en un mundo hambriento de noticias. Se hicieron varias impresiones y traducciones en múltiples idiomas. Es muy corto, breve, pero bien narrado. Y el autor, Albericus Vespucio, adquiere esta aura de persona erudita. No habían habido reportes o cartas de otros exploradores como esta que se publicó con el nombre, el título de Mundus Novus. En esta carta, Vespucio hace una descripción de un mundo paradisíaco, habla de la abundancia de frutas, de fauna, de flora, de gente que vive sin problemas, que no tienen que trabajar, que viven de la naturaleza.
abundantes peces, que no tienen grandes guerras, pero sí que son caníbales. Él dice que es un mundo maravilloso, que está cerca del paraíso, probablemente cerca del paraíso terrenal. Y esto es clave, porque habían algunos teólogos griegos que decían que después del problema de Adán y Eva, Dios no había eliminado el paraíso terrenal, simplemente lo había relocalizado a un área inaccesible a los humanos. Entonces, esto crea cierta emoción, interés, ¿no? Estamos llegando al paraíso terrenal, tal vez logremos recuperar esto que se perdió. 3 años más tarde, nueva carta de un impresor florentino en que dice en italiano lettera di Amerigo Vespuccio delle isole nuovamente trovate in quattro suoi viaggi. Aquí clave es trovate. Trovar en italiano significa encontrar, hallar, descubrir, ¿no? Las islas encontradas, halladas, descubiertas por Amerigo Vespuccio. Aquí se usa el nombre Amerigo, no Albericus como se usó en Mundus Novus. Fue dirigida al gobernador de Florencia, describe nuevamente la geografía y los pueblos desconocidos, como dije yo anteriormente, y menciona en esta por primera vez la hamaca que usaban los indígenas. Más tarde, un impresor veneciano imprime un nuevo volumen con cartas de todos los navegantes que llegan a sus manos y lo intitula Las tierras encontradas en las navegaciones del rey de España. Nuevamente se hace otra impresión más grande de 126 páginas y en la que se incluye también el Mundus Novus. Y nuevamente el título es Mondo Novo e Paesi nuovamente ritrovati da Alberico Vespuccio Florentino. Se le asigna a él como que él es el que encontró, halló, descubrió estas tierras. Este es el primer acto de esta comedia de errores que anuncié al principio y comienza su ascenso a la inmortalidad. El segundo acto ocurre en la pequeña ciudad de Saint-Dieu. Saint-Dieu des Vosges, es en los Montes Vosgos, está ubicada en la zona de Lorena, una área que ha sido disputada por franceses y alemanes por mucho tiempo. Está cerca de Estrasburgo, cerca de Saarbrücken, al sur está Suiza. Aquí, en este ducado, el que gobierna se hace llamar rey, el rey René II, pero solo un duque. En este lugar, el obispo Daily, que mencioné al principio, había publicado su libro Imago Mundi. Aquí un grupo de laicos y eclesiásticos forman una academia, Gymnasium Vosgium, en el cual hay un impresor que es además secretario y capellán del duque de René II, y él decide reeditar y perfeccionar la cosmografía de Ptolomeo, que era el libro básico y clave que por muchos siglos dominó la navegación, la astrología, la geografía, etc. Y él decide que hay que reeditar y perfeccionar esto con los nuevos conocimientos que se han adquirido con las exploraciones de los últimos años. En esta labor participa un dibujante que es matemático y geógrafo y ilustrador de mapas, Martin Waldseemüller. Y en esta cosmografía se decide agregar a la obra las cartas italianas, pero ellos inventan, para hacer esto más atractivo, inventan una historia en que los documentos realmente fueron dirigidos por Amerigo Vespuccio al mecenas René II, el duque, y que se las envió al duque en francés y ellos las traducen al latín. El fraude es obviamente desconocido por Vespuccio y perdura por mucho tiempo. En algunas de las ediciones italianas se sugiere a Vespuccio como descubridor, pero también se menciona al lado a Colón. En esta cosmografía
que se prepara, el descubrimiento recae solamente en Américo Vespuccio y se omite a Cristóbal Colón. Además, se dice que Américo Vespuccio estuvo en Parias. Recuerden que Colón estuvo en Parias y que Américo Vespuccio habría estado en Parias en su primer viaje, que obviamente es un viaje inventado, en el año 1497, antes que Colón. Este es el segundo error o segundo acto de esta comedia. Debo decir también que aunque Vespuccio estuvo en el área del norte de Venezuela, en la desembocadura del Orinoco, pero estuvo más tarde en lo que se llama el segundo viaje de Vespuccio, en una flota comandada por Alonso de Ojeda, que envió el rey de España. En esa época les llamó la atención de que en esa zona había gente que vivía en casas o chozas, en palafitos, y les recordó a Venecia. Y Venezuela viene del nombre de Veneciola, como pequeña Venecia, origen del nombre de Venezuela. Bueno, en esta cosmografía, Waldseemüller propone que Vespuccio encontró esta cuarta parte del mundo desconocida hasta el momento y que podría llamársele Américus o mejor América. La publicación es el 25 de abril de 1507, que realmente sería el bautismo de América. Escribe también el nombre en el mapa adjunto a la obra y este viene a ser el tercer error o el tercer acto de esta comedia. Este es el mapa de Waldseemüller. Obviamente en esta dimensión no pueden ver el detalle, ¿no? Pero en la parte izquierda, que les mostraré yo ya el detalle, se ve lo que se conocía en esa época de América. Se ve fundamentalmente la parte de Brasil, la parte atlántica de Brasil. Hay Norteamérica se conoce muy poco, está separado de Sudamérica por un estrecho, el istmo no está completo. Florida aparece como una isla, etcétera. Pero en el detalle de lo que se conocía de Sudamérica, que hoy corresponde a Brasil, él anotó el nombre América, como lo pueden ver claramente ahí. Como digo, América se escribe en ese mapa que muestra un esbozo de lo que es Brasil. Vespuccio no descubrió Brasil, pero es el primero en describir sus costas y sus habitantes. Y él es el primero en decir que estas costas no son Asia, pero que estamos aquí frente a un nuevo continente. Esto le robó a Colón, que nunca supo que no había llegado al Asia, la posibilidad de que las nuevas tierras descubiertas llevaran su nombre. La cuestión es que, bueno, no sé si afortunadamente, pero en la cosmografía se usó el nombre de Americus y no Albericus. Si se hubiera usado el nombre de Albericus, tal vez hoy día no sería América, pero sería Albérica. Bueno, ¿quién descubrió Brasil? El descubrimiento de Brasil se atribuye al portugués Pedro Álvares Cabral en abril de 1500. Él estaba al mando de una flota que se dirigía a la India, pero por razones que no están claras, la flota se desvió y llegó a las costas de Brasil, y a él se le asigna el descubrimiento de Brasil. Sin embargo, hubieron otros exploradores que estuvieron antes en Brasil, españoles, y Américo Vespuccio en 1499. Bueno, en 1507 América significa solamente la costa norte y este de Brasil. Y si hoy Brasil se llamara América, nadie le acusaría a Vespuccio de una usurpación. Pero 15 años después de la publicación de la cosmografía, en todos los mapas donde aparece ya Sudamérica más grande, más descubierta, aparece el nombre de América. América del Norte y Sur aún están separadas. En 1538, Mercator, a quien llamaban el rey de los cartógrafos,
dibuja América como una unidad, con un solo nombre. Y aquí pueden ver, no, este es un mapa anterior al que iba a mostrarles, en que también, aquí vemos a Brasil en la fotografía izquierda, aquí se llamaba también Terra de Santa Cruz o Terra de los Papagayos, pero le ponen el nombre América. Y en este mapa en que ya aparecen los continentes unidos, les voy a mostrar el detalle. En el lado izquierdo pueden ver aquí Europa claramente definida. Aquí está Norteamérica con el istmo de Centroamérica uniéndose a Sudamérica, y en el lado derecho pueden ver invertido el mapa de Sudamérica. Ahora, si vamos al detalle, ven que en este mapa se usó para Sudamérica América y para Norteamérica también el nombre de América. Con esto queda sellado el nombre del nuevo continente, del nuevo mundo descubierto. Interesante es que Waldseemüller, en un mapa posterior a la cosmografía en 1513, recuerden, la cosmografía fue publicada en 1507, en el mapa que corresponde a la zona de Brasil no usa el nombre de América. Bueno, y empiezan los problemas, porque Américo Vespucio hasta el momento es un héroe, pero algunos empiezan a decir, un momento, aquí hay un problema. Y el primero en mencionarlo es Miguel Servet, el hombre que fue probablemente la primera víctima de la Inquisición protestante, pero él duda la historia oficial sobre Vespucho como descubridor, aunque no la niega totalmente, pone a Colón y a Vespucho al mismo nivel. Es el obispo Las Casas, el famoso obispo Las Casas, que denunció el maltrato de los indígenas, de los nativos en Sudamérica, quien alza realmente el dedo acusador contra Vespucho y lo declara mentiroso, falsificador, usurpador, y propone el nombre de Columba para América. Esta gente crea un antagonismo entre Vespucho y Colón que nunca existió, como veremos más adelante. Y varios otros autores están de acuerdo con el obispo Las Casas y también forman parte del grupo anti-Vespucho. Pero en el siglo XX se empiezan a aclarar un poco las cosas. Sabemos, desde el cuarto acto que acabo de mencionar, que Vespucho no descubrió América, eso está claro. También que no fue el primero en pisar tierra firme, también está claro. Que todas esas cosas fueron invenciones de los impresores que para poder hacer atractivas sus obras hacían cambios y hacían editoriales de lo que había sido original. Y además se estableció claramente que lo que algunos decían que había habido un primer viaje de Vespucho que nunca existió. Entonces, se establece claramente que el que descubrió América y que fue el primero en pisar el continente, porque esto es lo importante, el continente, no las islas, fue Cristóbal Colón en 1497. También se encontraron en Florencia algunas copias de las cartas originales de Vespucho que envió a Florencia y que son diferentes a las que fueron impresas por estos impresores que distribuyeron tantas de estas cartas falsificadas. Y también se determinó que Vespucho nunca tuvo contacto con los editores de los libros, los mapas que se imprimieron, ni siquiera que tuvo conocimiento de esas publicaciones. Entonces, esta es una historia de antagonismo tejida en forma artificial, este antagonismo entre Colón y Vespucho. Se sabía que Vespucho y Colón trabajaron juntos, ya que la compañía en que trabajaba Vespucho abasteció las naves de los viajes de Colón. Además, se descubrió una carta de Colón a su hijo en la que él alababa a Vespucho y a quien le había pedido que lo representara en la corte real porque había caído en desprestigio y en desfavor
y no le daban acceso a la corte. Además, uno de los primeros propietarios de la cosmografía que se publicó en 1507 fue Fernando, hijo de Colón, quien la leyó e hizo anotaciones en el libro, y en el cual se dice que Vespucio fue el primero en pisar tierra firme y que los mapas llevan el nombre de América, ¿no? Él nunca hubo una declaración de que esto era falso. Además, el rey en esa época nombró a Vespucio el jefe de pilotos de la Casa de Contratación Española. Es dudoso de que el rey hubiera designado con tan alto honor a una persona que era un falsificador, que era un mentiroso. Eh, por lo tanto, el desenlace de esta comedia es de que Vespucio no descubrió América, ni es lo que le llamaron el amplificador orbis terranum. No es mentiroso y tramposo como se le acusó. Tampoco fue un gran escritor, ni erudito, ni filósofo, porque aunque se le asignaron estos calificativos al inicio, eh, eh, su obra es muy corta, muy pequeña, son solamente cartas. Tampoco fue un gran navegante porque simplemente él participó en estas exploraciones, pero no estaba a cargo de los barcos. La historia lo elige a él para nombrar al Nuevo Mundo el resultado de dos palabras, ¿no? Mundus Novus y sus 4 viajes. Yo creo que América no tiene por qué avergonzarse de su nombre, ¿no? La palabra América suena fuerte, sonora, clara, diáfana, y es un nombre femenino como el nombre de todos los continentes. Pues el desenlace, a Colón le corresponde el mérito de la hazaña, a Vespucio le corresponde el mérito histórico de la interpretación, de que no eran las Indias las tierras descubiertas, sino que era un nuevo continente. Y la inteligencia artificial me dio esta frase que la decidí poner: Vespucio no descubrió un continente, pero le dio una identidad. El nombre de Vespucio se usa en otras, tiene otros usos, por ejemplo, el barco escuela de la Marina Militar Italiana lleva el nombre de Américo Vespucio. Y, para no quedarme corto, en Chile tenemos en Santiago la circunvalación Américo Vespucio, que es una carretera muy importante en la capital, que permite el traslado de gente y de vehículos. Y con esto llegamos al fin y podemos hablar y discutir Muy acerca buena de la esto. presentación, Luis. Así que vamos a pasar a las preguntas. Adelante. Queremos ver a ver quién tiene Tengo una alguna. pregunta. Sí. eh, Luis, ¿me escuchas? Sí, sí. hola. Bueno, Corto. una pregunta. ¿Por qué es que después del tercer viaje Cristóbal Colón cayó en desgracia? ¿Por qué lo encarcelaron? ¿En qué lío se metió? Una Bueno, pre- Cristóbal Colón eh, creó una colonia en Hispaniola, ¿no? La isla que hoy tiene Haití y República Dominicana. Y cuando llegó un enviado del rey, encontró que había un desastre ahí. Los nativos fueron muy maltratados y cualquier persona que hacía una objeción de Colón realmente era enviado a la horca. Por eso el enviado del rey, cuyo nombre creo que era Bobadilla, lo detuvo y lo mandó encadenado a España. Mm. Pero más detalles no te puedo dar porque no profundicé en ese tema, ¿no? Y la segunda pregunta es, los vikingos, ¿cuál es el rol que ellos jugaban en el descubrimiento de América? Bueno, Navegantes. sí, se dice que los vikingos llegaron antes que los otros europeos, que llegaron por el lado del norte de Canadá, por ese lado, ¿no? Me parece que han encontrado algunos restos de la estadía de los vikingos en esas áreas, ¿no? Sí.
si es que eso es cierto, ellos fueron los que descubrieron América, pero una vez que llegaron no hubo más conexión con Europa, ¿no? Así que... Sí. Gracias. Adelante, Esteban. Sí, en uno de los mapas que mostraste, creo que fue por el acto 3 más o menos, aparece la Antártica. Sí, Y la verdad es que me parece un poco extraño, ¿no? ¿Cómo es que en esa época ya conocían la existencia de este, esta parte enorme de tierra y está bastante bien dibujado? sí, sí, yo también noté eso, no sé cuál es el origen de eso. Eh, Siempre se habló de Antártica, ¿no? Creo, me parece a mí que de tiempos eh, de los griegos y los romanos ya se habló algo de Antártica, pero no sé cuál es el origen del dibujo en el mapa, ¿no? La verdad es que no sé. Mm. El Tratado de Tordesillas no cambió nada con respecto a la nominación o los nombres de estos lugares. Bueno, el Tratado de Tordesillas, que se firmó en 1900, no, perdón, en 1494, fue un tratado en que el Papa Borgia, eh, eh, hizo firmar a los españoles y portugueses para dividirse los terrenos nuevamente conquistados. Los portugueses querían tener el acceso libre a las Indias a través del África y el acceso a las tierras africanas, ¿no? Por eso querían esto, mientras que los españoles querían el acceso a todo lo que había descubierto Colón hacia el oeste. Y se estableció una línea que va de norte a sur, más o menos, creo que son 1600, sí, 1600 millas al oeste de las islas del Cabo Verde. En esa línea que se traza, eh, parte de Brasil queda en el campo portugués. Y es muy interesante si uno mira hacia el norte, Groenlandia también queda mayoritariamente en el lado portugués. Y si eso hubiera ocurrido, pues hoy día tendríamos una historia diferente con respecto a Groenlandia, que se ha convertido en una cosa de actualidad. Bueno, hay varias cosas de actualidad, no hablemos ni siquiera del Golfo de México, El nombre nombre de América, América. ¿no? La otra cosa, Marco Polo, la historia de Marco Polo, mucha gente piensa que fue algunas cosas verdaderas y otras fueron inventadas o fantasías. ¿Puede ser? Pues la verdad que yo cuando niño leí un libro corto sobre Marco Polo, pero no me acuerdo mucho realmente de los detalles. No. Y hubo Un una diccionario. película de Gary Cooper que hizo de Marco Polo. Ya. ¿Sí? Bueno, Isaac, ¿alguna pregunta? Sí, me llama la atención por qué se lo vilifica tanto a Américo Vespucio, cuando él no generó la idea de llamar a América. Correcto. Eso es correcto. La Entonces, vilificación, Por favor. la vilificación comienza realmente con el obispo Las Casas, ¿no? Él tenía muy claro que Vespucio no había descubierto el Nuevo Mundo y lo sabía de primera mano. El padre de él había sido miembro de la tripulación de Colón en el segundo viaje y él había vivido en las nuevas tierras descubiertas la mayor parte de su vida y sabía claramente que Vespucio no era el descubridor de las nuevas tierras. Pero realmente crean un antagonismo artificial entre Vespucci y Colón, antagonismo que nunca existió en la vida real. Eh, Eh, yo quisiera Gustavo, saber quién fue Cabot, porque en un momento mencionó que Cabot Sí, y Colón habían... ¿Qué hizo este Cabot? Cabot llegó a las tierras de Terranova en una misión, en una escuadra que se originó en Inglaterra, él y el padre. Cabot después fue importante porque creo que estuvo también explorando las zonas de Argentina, Río de la Plata, el río Río de la Paraná. Plata. Mm, sí.
No sé si Y la esas, palabra cabotaje tiene y algo que ver esas con eso. tierras perdón, esas tierras quedaron entonces bajo el dominio de Inglaterra y no de España. Correcto, Mm. correcto. Alejandro, ¿estás en mudo, por favor? Salir de mudo, Alejandro. Hola, buenas tardes. Adelante. Luis, espectacular la presentación, gracias. Oye, para mí lo que es importante en el nombre, yo creo que se merece el nombre América, el continente, porque Américo Vespucio parece haber sido el primero que se dio cuenta que no eran las Indias, que era un nuevo continente, un nuevo mundo. Efectivamente, ese es el punto de este asunto, que él es el primero en que dice que este es un mundo nuevo, no es Asia. ¿Ya? Muy buen punto. La pregunta es, este señor Las Casas, obispo, padre, Obispo. obispo, eh, él creía que no era un nuevo mundo. No, 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 no. Él simplemente, eso ya estaba establecido que era un nuevo mundo. Lo que pasa que las casas sabía claramente que no había sido Vespucio el que había descubierto, que había sido Colón el primer hombre. Y eso fue lo que él apunta entonces el dedo acusador contra Vespucio, ¿no? Pensando que él era el que había urdido todo este plan para que su nombre se usara para nombrar a las nuevas tierras, lo que no fue cierto. Bueno, Sí. Esteban. Sí, extraño lo de las casas, ¿no? Porque las casas estaba presente en la República Dominicana cuando Colón fue un dictador de los más feroces, maltratando a los indios, cortándole las manos, en fin, una cosa terrible de tratamiento. Y aún así, las casas parece que prefería que se le diera el nombre del nuevo continente a Colón, un malandro, si quieres, y no a Américo Vespucio. Sí, hay una contradicción ahí, ¿no? Porque realmente el obispo Las Casas fue el gran defensor de los nativos, ¿no? De cómo los trataban. Sí. Hay varios españoles, escritores hoy día que en cierta forma están tratando de desprestigiar a Colón. Hay varios libros escritos al respecto. En fin. Bernardo, ¿algún comentario? Ahí está, por favor. No, Adelante. muy interesante, Luis, realmente muy interesante y muy cierto como en cierta manera el interés de vender esas publicaciones que, como bien dices, no había periódicos, pueden transformar la historia, ¿no? No sé, ahora que tenemos el Golfo de América aquí tan cerca de México, me llama la atención que esté escrito con letras tan grandes cuando realmente América, cuando le pusieron América en el primer mapa que nos enseñaste, era básicamente Brasil y un espacio muy chiquito de Norteamérica, ¿no? Casi como una islita, ¿no? Y ahora América se ha vuelto, pues, Norteamérica, ¿no? Sí, el nombre América, eso es interesante. Se usa. Estados Unidos es, en fin, Estados Unidos de Norteamérica, pero se usa la palabra americanos en los países latinos y en todo el mundo, de Americans. Rosa, estás en mudo, Rosa. Una pregunta más. Perdón, Rosa, adelante. ¿Estás en mudo, Rosa? Ahora, adelante. Me gustó mucho la presentación, muy completa. No tenía idea que Américo Vespucio no había sido importante, sino es solamente de casualidad de decir que no es las Indias, se hizo tan famoso con su nombre. En realidad para mí eso fue un descubrimiento, me gustó mucho. Am, Ese es mi comentario principal, yo creo. Es interesante de cómo presentaste los slides, me parece conseguiste muy buenos slides para eh, mostrar las partes que fueron descubiertas. Ahora, lo de Brasil, lo de los portugueses y todo es muy importante, am, de ver cómo dividieron el mundo con el Tordesillas, ¿no? Que Sí, toda la parte norte pertenecía a España,
que era también una pelea por los esclavos y el azúcar en, en esa época, sí. Ustedes se acuerdan, Rosa, de una charla muy buena sobre la historia de Brasil. Pero gracias, Eh, me gustó mucho la presentación. sí, perdón, Jorge estaba. Adelante, Jorge. Sí, también, ¿no? Muchas gracias por la presentación, Luis, todo fue excelente. Pero quisiera preguntar, ya que estamos hablando de la vilificación de Américo Vespucio, si él sabía que le habían impuesto a esta parte del mundo las Américas y él todavía vivía, él hizo algo para desmentir que él no lo había descubierto, o es que esto ocurrió después de que él había muerto. Bueno, el- esta cosmografía se publicó en el año 1507 y Vespuccio muere en 1512. En ninguna parte encontré yo alguna referencia que dijera que Vespuccio conocía el contenido de la cosmografía publicada en 1507. Em, lo que sí, las conclusiones a las que se han llegado en el siglo pasado es que Vespuccio no estaba al tanto de estas denominaciones. Acuérdate que es el año 1507, 1510. Hoy en día esto se habría sabido inmediatamente, ¿no? Pero en esa época en que las distancias eran enormes y el aislamiento era bastante, pues es posible que nunca hubiera sabido de eso. Parece mentira, Alejandro, una cosa tan grande de esa naturaleza, que como llamar a un nuevo continente bajo su nombre que no haya llegado a los oídos de él y de haberlo conocido, vaya, no haya salido adelante a decir, no fui yo el que descubrió. Correcto. creo que una cosa muy gradual habrá sido y con la pobre comunicación en esos tiempos, ¿no? Sí. Alejandro, ¿querías una pregunta, Alejandro? Sí. Sí, cuando pasó esto, en 1400, a fines de los 1400, eh, se nombra particularmente a España y a Portugal. La pregunta es, en ese tiempo, las mayores potencias marítimas no eran España ni Portugal, eran Inglaterra y Holanda. Yo creo que no, yo creo que eso es más tarde. Sí. Yo creo que más tarde los portugueses tenían la más grande marina en esa época. Y después viene el Imperio Español. Yo creo que los ingleses y los de los Países Bajos vienen después con Sí. su poderío marítimo. En esa época los españoles tenían la Armada Invencible. Sí, No, pero eso fue después también. Bueno, también después, pero es lo que creó la Armada Invencible. sí. Sí, sí. A ver, A La ver, última pregunta, Isaac. lo pidió. ¿Hay algún récord, alguna publicación de que Cristóbal Colón participó en traer esclavos a América? Bueno, Colón trajo esclavos a España. En su primer viaje trajo algunos indios para mostrárselo a los reyes que fueron esclavizados y después trajeron otros más. Pero que hayan participado que él haya participado en el comercio de esclavos de África a América, creo que eso vino más tarde, creo. No, no de África, pero sí participó en el envío de los indios locales a España Correcto. Sí, Pero, para ser vendidos como esclavos en correcto. España. Gracias. era más que una curiosidad, una muestra que traía y los vendían, sí. Al principio fue muestra, después fue llamada. Sí. Isaac, Sí, gracias Luis por la presentación. Vos dijiste que Colón pisó tierra del continente en 1497. Correcto. El continente. Él El estuvo en las continente, sí. islas, antes estuvo en las islas. Sí, 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 sí. Y estuvo también en Paria. Ahí estuvo, sí. Estuvo también. En Gracias.
costa norte de Venezuela. Venezuela. Sí. ¿Has estado ahí, Esteban, en Paria? Sí, cómo no, es un lugar sumamente árido. Sí. Ujú. ¿Y hay algo recordando el desembarco de Colón? ¿O qué fue la historia local ahí? Nada, no hay nada, un Ajá, desierto. sí, bueno. En Este, realidad, podríamos decir que América lo descubrió a Colón, no al revés, porque Colón no tenía planeado llegar a América, sino a la India. es. Y la escuela que mencionaste de Enrique el Navegante fue extraordinaria, la cantidad de científicos de todos lados que trajeron ahí, y creo que él fomentó mucho fue muy el promotor de muchos de estos descubrimientos. En esa época también es interesante que eh, se estaba tratando de explorar el, la costa oeste del África para llegar al sur, ¿no? Y dar la vuelta. Pero también hubieron unas exploraciones hacia el área de Etiopía. Ahí había un reino cristiano que estableció contacto con los portugueses. Los portugueses enviaron algunas embajadas a ese lugar y hubo también una especie de alianza militar para ayudar a este reino cristiano que estaba rodeado de, de musulmanes, ¿no? Esa parte es una cosa que yo no conocía, bien interesante, que me gustaría también profundizar en el futuro. Yo creo que el gran incentivo de todas estas exploraciones, movimientos y todo, fue la búsqueda de las especias, porque las especias venían de allá del continente asiático, de lugares lejanos. Como dices, había sido el tráfico que estaba a cargo de los árabes, habían tomado control completo y la gente tenía que pasar con estas caravanas a través de las zonas controladas por los árabes, las distancias, los problemas, guerra con esta gente, las exigencias que había que pagar para pasar. Y que trataron de buscar una solución a través de la conquista viajando hacia el oeste, ¿no? Eso era al principio dar la vuelta al cabo de Buena Esperanza en África, sí, pero fue las especias que es otro libro de Stefan Zweig también que habla de Magallanes. Eh. Sí, ¿Tú sí, leíste el libro en alemán? ¿Lo leíste el original o ni? sí, sí. Ah, sí. Ujú. Bueno, también, bueno, no se ha mencionado acerca de las enfermedades que trajo toda la tripulación de Colón, pero tengo entendido que mucha gente murió con enfermedades infectocontagiosas en la península de Yucatán. Muchos nativos murieron en esa zona. Pero él llegó a Yucatán, ¿no? ¿O cómo? Bueno, los españoles en general llevaron, Pero eso vino todos los exploradores después, europeos no llevaron Colón. enfermedades a las Américas. Sí. Eh, sí, bueno, las enfermedades, básicamente sí, Sífilis. El sarampión mató sífilis, mucho. sarampión y la Sarampión. viruela, la viruela. Ah, ah. La viruela fue la que mató mucha gente, sí. Ahora, ¿hubo algunas enfermedades que se fueron de América a Europa? ¿Alguien sabe algo de eso? Dicen que era sífilis, ¿no? ¿La sífilis que se originó en América y fue a Europa Eso es lo que o dice, fue al pero no, revés? yo no lo tengo claro. Ah, bueno, entonces. ¿Alguna otra pregunta? Hola Aurora, ¿cómo está? Sí. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. Si no, vamos a cerrar. Estuvo buenísima la presentación, muchas gracias. Ok, Gracias, Luis. Muy buena, Luis. Felicidades. Y ya Muchas nos veremos gracias. el mes próximo, ¿eh? nos Bueno, vemos. Gracias, hasta Luis. pronto. ¿Qué es lo que es el Saludos, mes, Luis. mes próximo, Ovidio? Va a hablar Nichenson sobre el acorazado alemán que entró al Río de la Plata, que se llamaba Graspe, allá durante la Segunda Guerra Mundial. ¿No habló de eso ya? Habló, Oscar Arnaud habló hace 5 años de eso, y bueno, se va a traer el tema, hay gente que no lo ha visto y vamos a hablar. Él va a hablar de este tema, sí. Mm. Sí. Estupendo. Y bueno, será hasta pronto entonces. Ya Nos nos vemos. vemos. Gracias. Gracias, Luis. ¿eh? Gracias, chao. Un abrazo, abrazo para todos. Gracias.